Muy bien, señorita Helen, ¿está en sala? ¿No está la señorita Helen? ¿No está la señorita Helen? Hay 39 alumnos. Muy bien, vamos a iniciar clases. ¿Dónde quedamos la anterior clase? ¿Se acuerdan? Sí, licenciado, buenas noches. En organización y procedimientos generales de la contabilidad minera. Muy bien. Muy bien, señorita. Bien. La contabilidad es el nombre genérico. No sé si están pudiendo apreciar con la pantalla que tenemos. Sí, licenciado. A ver, bueno. ¿No hay problemas? Se ve la pantalla, dice. Muy bien. Cuando estamos hablando de la contabilidad, que es el nombre genérico de todos los registros y anotaciones, cálculos y los estados numéricos que realizan las empresas con objeto de proporcionar una imagen numeral de las operaciones propias que realizan las empresas mineras. Nos da a conocer el patrimonio y sus modificaciones. Una base de números y cifras para orientar a la gerencia en la toma de decisiones. Justifica la correcta gestión de los recursos de la empresa. En resumen, la actividad de las empresas mineras originan operaciones directrices, ¿ya?, y administrativas en función a las operaciones productivas. Los mismos que reflejan en los documentos contables, o son reflejados en los documentos contables, que son la base de los registros iniciales, es decir, por ejemplo, los comprobantes de diarios, ¿no es cierto?, que luego darán lugar a los registros centralizados por cuentas, o sea, los registros mayores, como de los registros auxiliares para luego ofrecer resúmenes de la situación de los resultados, los cuales orientarán a la gerencia para la toma de decisiones. ¿Ya? Condiciones que ha de reunir, o sea, que debe reunir también, podríamos decir, la contabilidad de las empresas mineras. Las condiciones que debe reunir la contabilidad de una empresa minera para que sea un eficaz instrumento de información y de análisis de las actividades propias de producción que realiza y de información correcta obtenida reflejada en los estados financieros para la toma de decisiones. ¿Ya? O sea, para eso sirve, o las condiciones que debe tener la contabilidad.
La contabilidad en sus registros y anotaciones ha de reflejar variaciones patrimoniales de la empresa. Debe reflejar las previsiones administrativas y controlar todos sus recursos. Debe producir información en forma periódica, mensualmente. Y lo que es más importante, está relacionado con los costos, o sea, controlar los costos de producción. Ya, empresa que no controle sus costos está trabajando sin timón, tiende a quebrar o a desaparecer. Ya. Esos costos de producción no solamente se reflejan directamente en los costos generales, sino también los costos en interior mina, los costos en ingenio, concentración o recuperación, como se dice, y los costos en exterior mina o superficie. Por lo tanto, los estados financieros deben elaborarse en forma periódica, mensualmente, sin retrasos, a medida que las operaciones se realizan. Debe utilizar una unidad contable, de acuerdo con la combinación individual de un yacimiento, con sus particularidades y sistemas de explotación o producción. Debe responder a la verdad de los hechos y la exactitud, por ejemplo, y las valoraciones asignadas a los mismos. La documentación elaborada no debe enmendarse nunca. Lo escrito y lo registrado debe permanecer siempre. Debe estar rodeada de las garantías legales. Los métodos utilizados han de responder a un correcto sistema contable de acuerdo con las necesidades y requerimientos que tiene la empresa y de acuerdo con la información que necesita. Todo registro contable ha de tener una justificación lógica, jurídica y matemática de las operaciones administrativas demostrables documentalmente. ¿Qué queremos decir? ¿Ya? Que cuando estamos hablando de la contabilidad, no solamente en las empresas mineras, los estados financieros que deben elaborarse deberían ser mensualmente. En el caso de nuestro país existen, por ejemplo, empresas que realizan los estados financieros una vez al año. No los realizan periódicamente. Hay algunas grandes empresas medianas, principalmente las pequeñas o las cooperativas mineras, los pequeños mineros, no realizan pues una contabilidad formal, de manera que no tienen una información periódica ni mensual. Desconocen a veces sus costos. Y eso lo vemos, por ejemplo, no solamente en la actividad minera, sino en las otras empresas que tenemos acá. Fin de año se ponen a hacer la contabilidad. O contratan contadores de aquí, de allí, y después simplemente para la presentación de los estados financieros. ¿Ya? Esa contabilidad no sirve. ¿Ya? Por eso a veces a nosotros los auditores, ahora contadores públicos, nos dicen que dibujamos la contabilidad, evidentemente. Entonces, esa contabilidad, ese sistema de contabilidad debe ser propio de la empresa. ¿Por qué? La documentación que nosotros elaboramos, por ejemplo, en una contabilidad, nunca lo escrito y registrado debe permanecer, no debe enmendarse. Nunca lo escrito y registrado siempre tiene que permanecer. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces se equivocan, ¿no es cierto?, al contabilizar, al registrar. Lo que hacen es borrar, es decir, muchas veces cuando se dice, ¿no? Lo escrito lo borramos con el código, ¿no es cierto?
Entonces, no, por algo sabemos contabilidad. Si nos hemos equivocado en apropiar cuentas, lo que se debe hacer es revertir el registro y explicar, porque ha habido un error en la apropiación de cuentas. Y luego realizar otro comprobante para hacer lo correcto. Aquí en Bolivia no. Muchas veces ¿no? se agarra y no hay que modificar esto y listo, punto. No. Por eso digo, y está en rojos, no debe inventarse, no hay que borrar lo que hemos escrito con el código. Tiene que permanecer exactamente porque tiene que haber correlatividad. Ese sistema tiene que enumerar para que no exista directamente fraudes ni nada por el estilo. Si el comprobante que nos hemos equivocado era el 1050, hay que hacer otro comprobante, 1051, revirtiendo la cita. Y hacemos nuevamente el 1052 con el asiento correcto. Esa es la forma de trabajar. Por eso es que dentro de esos paquetitos y programas que se tienen como ZigZag, Mónica, Orion, etcétera, etcétera, usted puede hacer cualquier cosa. ¿Ya? Realmente no es correcto. ¿Ya? Por eso decimos que los registros contables deben tener una justificación lógica, jurídica, matemática, de las operaciones administrativas demostrables y documentalmente. ¿Ya? Cabe aclarar, por ejemplo, que la norma número 16 que ustedes conocen, hemos hablado ya de esto, propiedad, planta y equipo, establece que la norma no es aplicable a los incisos A, activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. Inciso B, simplemente para poner un ejemplo, inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural u otros recursos no renovables similares. Y párrafo aparte señala, no obstante, la norma es de aplicación a los elementos individuales, por ejemplo, de propiedades, planta y equipo, ¿no? Usados para desarrollar y mantener las actividades comprendidas en los incisos A y B. Está hablando otra vez de los activos biológicos y de las inversiones en derechos mineros. ¿Ya? Entonces, quienes han hecho también esta normativa número 16, o sea, de la NIC Internacional de Contabilidad número 16, tampoco saben, tampoco conocen. Por eso yo digo que las NIC que hacen son simples teóricos, como los tenemos también acá en Bolivia, que pueden inventar cualquier cosa y finalmente no saben lo que están haciendo o no saben lo que dicen y entran en una serie de contradicciones. Solo vamos a aclarar más adelante. Algo que no es muy claro, por eso pongo eso, ¿no? Y ahí decimos, no obstante, la norma es de aplicación a los elementos individuales de propiedades de planta y equipo usados para desarrollar. Propiedades, o sea, estamos hablando de los bienes de uso, de la tecnología. Por supuesto que tienen que activarse, ¿ya? Porque cuando nosotros contabilizamos maquinaria, llevamos al activo. Eso no es ninguna novedad, ni están inventando, señores. ¿No es cierto? Algo que no es muy claro, por eso digo, no es afín o coherente. Es más, nuestras disposiciones legales vigentes relacionadas con las actividades mineras y petroleras
están muy alejados de lo real y las prácticas contables, tanto en el sector minero como en el petrolero, que se comentarán con fundamentos en los próximos temas. Vamos a desarrollar eso cuando nos toque desarrollar. Ahí vamos a explicar, ¿no es cierto?, con puntos y comas. Organización contable para las empresas mineras, ¿ya? La estructura y el sistema contable dentro de su organización debe también considerar la constitución de la organización jurídica. De eso ya hemos hablado. Eso lo dice el Código de Comercio. El tamaño o la dimensión de la empresa. Ahora, ya les he dicho, es un poco difícil distinguir, ¿no es cierto?, un tanto el tamaño, la envergadura de las empresas. Es un poco complejo esto. No se olviden que hay empresas que producen encima de las 1000 toneladas, por decir. Y hay empresas que no pasan, por ejemplo, de las 100 toneladas o están por debajo de las 100 toneladas o producen 10 toneladas, que no es lo mismo. Ahora, hemos hablado también que no todos tienen la misma tecnología. Hemos hablado, por ejemplo, de mineros artesanales, o de una minería artesanal, o de los barranquilleros, ¿no es cierto?, que son más artesanos, que no tienen ninguna tecnología. ¿Ya? Y así podemos ir señalando cómo podemos medir esa magnitud, ese tamaño de las empresas, ¿no es cierto?, seguramente por sus operaciones y por la producción. Probablemente sea un parámetro para medir, ¿no?, la producción de minerales que producen y otros aspectos significativos que nos orienten a implementar sistemas contables para las empresas de acuerdo con sus características y particularidades. La contabilidad minera, esto sí, está alcanzada por las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿ya? Al igual que las técnicas y métodos, como de los procesos y procedimientos y las prácticas usuales que se han generalizado en nuestro país, en base a los conocimientos y a la experiencia ya minera, y sobre todo a las disposiciones legales en actual vigencia en nuestro Estado. Eso sí tenemos que complementar, es decir, tomar como base fundamental nuestras normativas nacionales, las disposiciones legales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí nos dice. Para eso tenemos el Código de Minería, o sea, las leyes mineras. Tenemos la ley 1606, sus decretos reglamentarios. Estamos hablando de la ley 843. O, por ejemplo, podríamos hablar como del decreto 24051, etc., que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, eso es importante, tomar como base las disposiciones legales. Por eso es que yo no les pongo una bibliografía. Les digo, no conozco un libro. Yo no les voy a decir, este libro es bueno. Todos los libros que han producido son una basura. Ya, se basan fundamentalmente en la norma número 5. Eso no sirve. Además, no saben lo que hacen. Eso vamos a comentar también más adelante. A veces soy muy malo, ya les he dicho. Libros de contabilidad. Siempre hablamos de libros. Seguramente algunos de ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el grito de guerra de la carrera de contaduría pública, antes era de auditoría. Deben saber algunos muchachos, a ver, un gritito. No les han enseñado en contabilidad básica cuando estaban en primero, cuando estaban demostrando, ahora ya están en la pre-promo, por si acaso. O cuando iban a elegir a
a la mister, por ejemplo. ¿Cómo gritaban? A ver, jóvenes y señoritas. ¿Se acuerdan o no? A ver, alguien que me recuerde. ¿Nadie? Licenciado, Sí. libros y mayores al día, adelante, contaduría. Ah, sí, más o menos así, ¿no? Creo que era... O sea, siempre estamos hablando de los libros, ¿no? Estamos hablando de los libros. Claro que anteriormente la contabilidad, cuando se hacía a mano, diríamos así a mano, o sea, en forma artesanal también, ¿no es cierto? O sea, agarrábamos libros. Yo he hecho todavía contabilidad en libros, por si acaso. He hecho todavía contabilidad en libros. Hay que tener una muy buena letra. No, pues ahora con la tecnología ya las cosas han cambiado. O sea, con la informática. O sea, los libros necesarios que se utilizan en la contabilidad minera son aquellos que nos señala el Código de Comercio. Eso también está implementado en el Código de Comercio. Sin embargo, la tecnología de la informática hace que esto sea sistematizado en paquetes o programas contables, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades y requerimientos de la información que precisan las empresas mineras. Y considerando las características de las operaciones productivas propias de la actividad minera, se pueden establecer los siguientes libros de contabilidad, control, movimientos, bonos, o sea, los más importantes. Ahora, no solamente estamos hablando de la forma de producir, porque existen varios sistemas, de eso también ya vamos a hablar más adelante. Podemos hablar de sistemas clásicos, por ejemplo, o el denominado subterráneo, o podemos hablar de cielo abierto, open pit. ¿No es cierto? En el caso de concentración se pueden utilizar mesas concentradoras, se pueden utilizar flotadoras, se pueden utilizar, por ejemplo, otros sistemas como la lixiviación y en el oro, por ejemplo, la amalgamación, etcétera, ¿no es cierto? Hay procedimientos y procesos que son varios. Dentro de las tecnologías de producción también tenemos Beam Hall, que se utiliza para la producción, por ejemplo, de diamantes. O en el otro caso, ¿no es cierto?, se utiliza el block caving, ¿no es cierto?, que son sistemas de producción. Entonces hay varios, el sistema de succión, el sistema de monitoreo, etcétera, etcétera. Yo les puedo hablar de muchos sistemas. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que desarrollar, por ejemplo, nuestra contabilidad. Ya no es lo mismo. Por eso es un poquito complejo esto. Ahora, los libros de contabilidad, de control y movimientos, los más importantes, estoy señalando acá. El diario general, lo conocemos. El mayor de cuentas y auxiliares del mayor de cuentas, por ejemplo. ¿Ustedes han aprendido a hacer los auxiliares de los mayores de cuentas? ¿Sí o no? Porque si no saben, van a llorar con esto. Esto deberían enseñarse en contabilidad básica o intermedia. Máximo en contabilidad intermedia. ¿Saben hacer registros auxiliares? Seguramente en 8 exámenes van a entrar. Oh, ya les estoy anticipando. Diarios de cajas. Se deben hacer, ¿no? Libros de bancos, por ejemplo. Libro de ventas brutas, control de regalías mineras. O sea, de ventas brutas. Libro de compras brutas, control de regalías mineras. Hojas o planillas de liquidaciones de minerales. ¿Ya? O sea, vamos a hacer liquidaciones provisionales y liquidaciones finales. ¿Ya? Y hay algunos señores que creen que aprendiendo a hacer alguna liquidación provisional y liquidación final, ya saben contabilidad minera, ¿no?
Es una partecita. Una cosita chiquitita. Hay que hablar de la comercialización, que es un tema más apasionado todavía y además se requiere de mucho conocimiento. Porque hacer una liquidación no implica ya saber. Para algunos creen que eso es lo más importante. No, no es así. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. Hojas de distribución de los costos, mina, por ejemplo. Hojas de distribución de los costos, ingenio. Ingenio estamos hablando de la planta de concentración o recuperación. Hojas de distribución de los costos de superficie. ¿Ya? Tarjetas u hojas de costos de producción ya en forma general, con el que se va a valorar, le vamos a poner el valor a los minerales producidos. Y no como dice la norma número 5, al precio de realización. No sé cómo dibujarán ahí la contabilidad de esos señores. Porque la producción, el control de costos nos ha de permitir valorar. Vamos a saber cuánto hemos gastado en mina, cuánto hemos gastado en ingenio, cuánto hemos gastado en superficie y cuánto hemos gastado por departamentos para tener un costo general. Y con ese valor, traspasar la producción a inventarios. Movimiento de cajas minas. Eso lo vamos a ver también ya en la parte de costos. Movimiento de almacenes minas, igual, en la parte de costos. Movimiento de pulperías minas, también en la parte de costos. Planillas de contratos minas. Los vamos a ver también en las planillas y los registros que vamos a hacer contra costos. Planillas de sueldos y jornales minas, también, ¿no es cierto? Informes de producción minas, eso nos van a dar los técnicos y otros informes, ¿cierto? Que son importantes, los más importantes y relevantes que hay que tener. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, disculpe por favor Sí. la consulta. Licenciado, vamos a hacer un ejercicio completo con todos estos estados, licenciado. Claro que sí, señorita. Ah, ya, perfecto. No, le pregunto para tener ya como ejemplo, ¿no? Como es la primera vez que vamos a ver este tipo de movimiento de caja mina, pulpería mina y todo eso, entonces, a ver, la primera vez que lo vamos a ver. Entonces, si vamos a tener un ejemplo completo, nos va a ayudar bastante. Gracias, licenciado. Una vez que iniciemos la práctica va a ser hasta terminar. No, es pura contabilidad. Ok, gracias, licenciado. O sea, no se preocupe, señorita. ¿Ah? De eso se trata. No voy a estar como el Hugo Bertín Amengual, ¿no? O sea, vayan a averiguar qué es movimiento de cajas. Vayan a averiguar qué son planillas. Vayan a averiguar qué es esto. No. Y todo el año. No, no es así. Ya nos estamos acercando de a poquito. Ya. Ahora, los anteriores libros, hojas o planillas o movimientos son importantes para registrar y resumir la información contable, como para la elaboración de los estados financieros. Es más, nos permite tener un control interno de acuerdo a las operaciones que realizan las empresas. Los formatos se los puede realizar de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada empresa. ¿No es cierto? Usted puede hacer los formatitos. Pero sí es importante. ¿Ya? Plan de cuentas. El plan de cuentas debe adecuarse a las necesidades y requerimientos de la información que requieren las empresas.
o sea, el nomenclador o plan de cuentas que llamamos, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar con un plan de cuentas. Ojo, tomando en cuenta algunos elementos y características de las mismas, como ser, por ejemplo, la magnitud o el tamaño de la empresa. Siempre vamos a hablar de esto. Pero las grandes empresas, como Minera San Cristóbal, Corporación Minera de Bolivia, Inti Raymi, Chinchiguayra, por decir, empresas grandes que realizan mayores operaciones y tienen mayor tecnología, van a tener pues mayores cuentas. Pero pequeñas empresas que trabajan con 2, 3 maquinarias van a tener menores cuentas. Es decir, no. Pero el que vamos a tener nosotros es en forma general, que se puede adaptar a las grandes empresas, que las mismas se pueden recuperar para las pequeñas empresas, hasta para las cooperativas mineras. O sea, para todo. No estoy poniendo uno grande, ¿no? Entonces uno lo puede ir achicando o agrandando un poquito más. Ya no sé si me están entendiendo. Entonces, siempre estamos hablando de la magnitud, por eso el tamaño de las empresas o las operaciones, las características de su estructura organizacional, por ejemplo, los sistemas de explotación o producción de los que les he hablado, que conocemos bastante, la tecnología que utilizan, ¿no es cierto? Tanto en interior mina como en exterior, como también en la concentración o recuperación. En concreto, podemos decir que un plan de cuentas consiste en establecer un sistema de cuentas con el fin y objeto de llevar los registros contables en forma ordenada, cronológica, de todas las transacciones y operaciones contables. ¿Ya? Sin embargo, cabe aclarar que se pueden sistematizar con la ayuda de la informática, o sea, el sistema computarizado. Se puede codificar con índices alfanuméricos o simplemente numéricos y evitar que existan muchos dígitos. Siempre yo no soy partidario de muchos dígitos. O sea, hay muchos que les gusta utilizar 12, 14 dígitos. No, cuanto menos dígitos utilices, pues, a ver, si tú utilizas en una contabilidad 4 dígitos que equivalen a 1000, ¿cuántas cuentas puedes crear? Puedes crear 999 cuentas. ¿Para qué necesitas más? ¿Qué empresa hay que tenga, por ejemplo, un plan de cuentas que sea igual que, no sé si alguna vez les han hablado, se hablaba del libro gordo de Petete, por ejemplo. O sea, de un plan de cuentas que esté en 1000 hojas o 2000 hojas. ¿Dónde? Es que sería, pues hablamos, ¿no? Y decimos, que hay que actualizarse. Pero si los colegas no se actualizan y son más jóvenes que yo, siguen utilizando 10, 12, 15 dígitos. Si ustedes ven la contabilidad gubernamental, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 12. ¿Para qué? Por eso es que hay problemas. ¿Ya? El plan de cuentas será desarrollado con la práctica más adelante. No sé si hay preguntas. Con esto terminamos el tema número 3, que está relacionado justamente con la organización y procedimientos de contabilidad en las empresas mineras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Qué dice la señorita Alejandra? ¿Está ya en clases o no? Creo que no está. Licenciado, ya ¿Estás? no, claro. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a entrar a ver el tema número 4.
que son los procesos preoperativos. ¿Ya? Vamos a poner están 51 alumnos nomás, por si acaso. Hay que controlar la asistencia, señorita Alejandra. Ya se está controlando la asistencia, no se preocupe. Eso le digo, ¿sabe por qué, señorita? Porque los que no asisten, los que no hacen, son los primeros en hacer sus reclamos. ¿Ya? Después empiezan a llorar, a quejarse. El tema 4 son procesos preoperativos o preproductivos. Son términos que yo he empleado, ¿no es cierto? Es un aporte mío, porque es antes de la producción. Vamos a hablar de lo que es la prospección y la exploración. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle el concepto de la prospección y exploración. La prospección, estamos hablando, es la etapa inicial de la actividad minera. ¿Ya? La misma es que tiene relación con las operaciones y procesos de estudios, por ejemplo, aerofotogramétricos. ¿No es cierto? Estamos hablando de aeronaves, por ejemplo, o satelital. Topográficos, geológicos, geofísicos y otros trabajos para determinar las posibilidades de encontrar o localizar áreas de probables yacimientos mineralógicos. O sea, siendo la primera etapa, ¿no es cierto?, estamos en la posibilidad de encontrar y localizar áreas de probables yacimientos mineralógicos. Son estudios, podríamos decir, superficiales, por eso decimos aerofotogramétricos, como en aeronaves o satelitales, para verificar más o menos dónde puede haber ciertos minerales. Porque la composición de la Tierra geológicamente que data de millones de años en su composición. Muy bien, han vuelto 44 alumnos, señorita Alejandra. Dice Helen. Muy bien. Estamos hablando de la primera etapa o primera fase de la actividad minera, ¿no es cierto?, que es la prospección. ¿Ya? Esta fase resulta muy útil contar con el apoyo de los mapas metalogénicos, por ejemplo, que muestren no solo la localización y la tipología de yacimientos, sino también las relaciones entre ellos y su entorno.
En este sentido, resulta muy útil, por ejemplo, la representación gráfica en hechos metalotectos o provincias metalogénicas, por ejemplo. Ya es muy importante, porque existen ya algunos estudios, porque se han hecho estudios satelitales. Inicialmente se hacían con aeronaves, se tomaban fotografías desde el espacio. Ya, entonces, eso también resulta un tanto útil. O sea, es de carácter superficial. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En la prospección y pongo a una señorita de ejemplo. Esta vez la vamos a poner a la señorita Alejandra. ¿Será posible? ¿O quiere que entre a escena otra señorita? ¿Qué dice la señorita Alejandra? Dice, me llamo Helen. ¿Ah? Helen, me llamo Helen. Perdón. Perdón, la señorita Helen, ¿no? Sí, no hay problema, Liz. No hay ningún problema, no es mala, ¿no? ¿No se va a enojar? No, para nada, Liz. ¿En serio? Ya, entonces va a entrar, claro. Me estaba confundiendo con la señorita Alejandra. Entonces, la señorita Helen, la encargada de la asistencia. Va a disculpar. Entonces, vamos a presuponer, me van a ir escuchando bien, que la señorita Helen en estos últimos días se encuentra un poco delicada de salud. Es decir, probablemente sus papás también le han visto y han dicho, ¿qué pasa, hijita, que no estás comiendo? Te vemos un poco triste. Sí, porque tengo dolor de cabeza, me duele a veces la barriguita, tengo un malestar, pero no es COVID, no es nada por el estilo. ¿Qué le van a decir sus papás a Helen? Tienes que ir al médico. Señorita Helen va a ir al médico, ¿no es cierto? A ver, va a ser un médico general. Entonces, va a pasar y seguramente el médico le va a decir, señorita, ¿qué le trae por acá? Tome asiento, ¿ok? Mire, doctor, últimamente me siento mal. No tengo ganas de comer, me duele la cabeza, tengo problemas en el estómago, parece que me doliera. Probablemente el médico diga, bueno, puede que usted tenga una gripe, pero no, o sea vacunado, le va a decir, claro que sí. No creo que sea tampoco COVID. A ver, vamos a ver, le voy a tomar la temperatura, porque lo que va a hacer es tomarle primero la temperatura. Sí, está a 36, eso es normal, su temperatura aquí no hay COVID, no hay nada. A ver, le vamos a tomar la presión, también la presión está normal. A ver, recuéstese, señorita, ahí, los médicos tienen su camillita, ¿no? Entonces Helen se recuesta y le va a decir, sáquese la chompita, a ver, vamos a ver. El médico agarra su fonendoscopio, ¿no es cierto? Tiene como auriculares que se va a poner al oído y la otra cosita es una cosita redonda con lo que va a escuchar, por ejemplo, los latidos del corazón, le va a hacer respirar como cansada, le va a después decir acá en el estómago en qué lugar más o menos le duele con el fonendoscopio, ¿no? Lo que está haciendo el médico en ese momento a Helen es un reconocimiento superficial para establecer si realmente está enferma o tiene algún mal, una enfermedad, ¿no es cierto? Eso es así. Termino de hacer eso, vístase, señorita, póngase la chompita. Mire, señorita Helen, le va a decir el médico, hágase estos estudios. Hágase análisis de la orina, hágase análisis de la sangre, usted puede ir a los laboratorios. Se va a hacer una ecografía de tal, o una radiografía, o le dirá hacer una endoscopía, etcétera, ¿no? Los médicos son buenos para poner y decir, tienen que hacerse estos estudios. ¿No es cierto?
Y una vez que tenga esos estudios, es decir, los informes, usted vuelve nuevamente a mi consultorio. Hágase esto. Ahorita tengo alguna sospecha, pero no sé exactamente. Pero para eso necesitamos tener estos informes de los laboratorios. Es lo que va a hacer el médico, es lo que hace. ¿Qué está haciendo el médico? Lo primero que ha hecho a Helen es prospectarme, o sea, superficialmente. ¿Ya? Entonces Helen va y vamos a entrar en la segunda etapa, que es la fase de la exploración. Porque ahí hacia a Helen la van a explorar. Le van a sacar muestras de sangre, va a presentar muestras de orina, le van a hacer una, qué sé yo, bueno, ecografía, porque ya van a penetrar en su cuerpo, es decir, van a ver qué está pasando en su cuerpo. O si le van a hacer una tomografía, o si le van a hacer una radiografía. Lo que están haciendo ya es penetrar en su cuerpo con la tecnología médica. ¿No es cierto? Eso se llama exploración. Lo que están haciendo con la señorita después va a ser una exploración. Por eso ahora yo digo acá, yo siempre comparo esto para que ustedes entiendan mejor. Por eso van casados ambos, prospección y exploración. La exploración es la segunda etapa o fase del ciclo de la actividad de la industria minera. La misma que consiste, por ejemplo, en la búsqueda de yacimientos mineralógicos con labores y trabajos y métodos geológicos, geofísicos, geotermales, remote sensing, excavaciones de cuadros, fosas, canaletas, apertura de bocaminas, triangulaciones, perforaciones a diamantina como en la actividad petrolera y otras labores para determinar la existencia y depósitos de minerales que contengan grandes cantidades de minerales, o sea, yacimientos mineralógicos con reservas probadas, positivas y probables y económicamente rentables. Eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, ya aquí, por ejemplo, estamos en el suelo, estamos en la superficie, ya podemos cavar cuadros, fosas, canaletas, hacer la apertura de bocaminas para sacar, por ejemplo, muestras y eso es enviárselo al laboratorio para que los metalurgistas analicen, ¿no es cierto?, para que vean eso. Si hacemos perforaciones a diamantina, tenemos que hacer perforaciones a profundidades y sacar también muestras para determinar si existen o no minerales. ¿No es cierto? Entonces, todo eso ya tiene otro costo. Probablemente a la señorita la consulta le haya costado 200 bolivianos, pero para hacer estos exámenes que son radiografías o ecografías, análisis y otras cosas, le va a costar encima de los 1.000 bolivianos, mínimo. O sea, ya es más gasto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La señorita la señorita Helen va a volver al médico y va a ir con los informes. Seguramente le van a dar los informes en sobrecitos, como siempre hacen. Y bueno, los médicos saben, ¿no? Aunque haya leído, aunque le den así, que como esos informes están escritos en chino, no entendemos a veces nosotros porque no sabemos nada de China. ¿No es cierto? Ahí seguramente va a estar diciendo. Y el médico, bueno, le va a decir, señorita Helen, tome asiento, estoy leyendo aquí sus informes. Y solamente le puede dar dos resultados. Un resultado positivo y un resultado negativo. ¿Es cierto o no es cierto? Señorita Helen le va a decir, usted no tiene nada. Todos los exámenes que se ha hecho, las radiografías, los análisis de sangre, orina, todo, le han dado negativo. No tiene nada, señorita, usted. Probablemente sea un
un problema emocional o algo. Pero él le va a decir, ¿no le ha dejado su chico? No, mentira, no, Helen, ¿no? No, Y está sufriendo. ¿Ah? ¿Ah? no le dice. No me No, hace. no le ha dejado. Pero por algo está sufriendo y usted nomás está enfermando psicológicamente porque biológicamente está sanita, ¿no? O sea, ese resultado le va a dar. Ahora, por ahí, ¿no? Lee los informes. Señorita Helen, le va a decir, aquí ha salido positivo. Ya está. ¿Qué enfermedad? Pero no se asuste. Tiene que esperar 9 meses nomás y nada más. Mentira. ¿Qué dice señorita Helen? Diga pues algo. No, grave, dice, grave. No, ¿Eso ya es grave? grave. Va a dar siempre 2 informes, ¿no es cierto?, al médico, o que sea positivo o que sea negativo. No puede dar, digamos, una cosa intermedia. ¿Ya? Entonces, bueno, acá lo mismo. Los ingenieros metalurgistas que van a elevar los informes van a dar resultados. Si dan a la inversa de, por ejemplo, de la señorita Helen, si dice positivo, quiere decir que hay un yacimiento mineralógico formidable con reservas positivas, probables, probadas. Manatzibú es un yacimiento muy bueno. De acuerdo al balance metalúrgico, el resultado muy bien. Listo. Hay que hacer la petición para que la autoridad jurisdiccional administrativa minera nos otorgue concesiones mineras en esta zona. ¿Ya? O por el contrario, van a decir es negativo, porque la ley cabeza de los minerales y los resultados de los análisis, etcétera, no hay chacatao, hay minerales, pero en poca cantidad, que no son económicamente rentables. O sea, no sirve. Entonces hay que abandonar el circo, o sea, recoger la carpa e irse a otro lugar, ¿no es cierto? Si es que estamos haciendo prospecciones y exploraciones. No sé si me han entendido o necesitan alguna aclaración, jóvenes y señoritas. Licenciado, ha quedado claro, yo creo que con el ejemplo. ¿Qué dice la señorita? A ver. Que ha quedado claro, licenciado, con el ejemplo que nos ha dado. Sí. Ahora, vamos a aclarar un poquito más eso. Ahora, según el diccionario de Geología y Términos Mineros de Pett y Jackson de 1984, tengo también eso yo. La exploración, o sea, en forma resumida, designa la búsqueda de depósitos de minerales útiles o de fósiles, o sea, de combustibles fósiles. Cuando estamos hablando de minerales útiles, estamos hablando de minerales valiosos, que tienen valor. Porque hay una serie de minerales. No todos los minerales son útiles. ¿Ya? Entonces hay otros minerales que no sirven. Pero en este diccionario no se distingue entre lo que es la exploración y la prospección. El término de minerales útiles se refiere a minerales económicamente valiosos. Y algunos autores, como Hartmann, por ejemplo, en 1987, diferencian la exploración y la prospección en lo que concierne su objetivo. A partir de esto, o sea, el principio de trabajo aplicado. El objetivo de la prospección es el reconocimiento general del yacimiento de mineral. Y la exploración, por ejemplo, ya es el trabajo que se realiza en la superficie. O sea, no coinciden mucho. Ahora, según el decreto ley de Barrientos, el 7148 en su artículo 11, nos habla de la exploración terrestre, que consiste en la realización de trabajos superficiales o subterráneos,
con el fin de descubrir yacimientos minerales mediante investigaciones técnico-científicas. Todavía eso está más aceptado, como ser geofísicas, geológicas, sismológicas, gravimétricas y otros. Considera también en el inciso C el cateo, que les he dicho que es parte de la exploración, que consiste en la ejecución de pequeños trabajos en busca de sustancias minerales. Esta actividad pertenece también a la exploración. La ley 1777, en su capítulo segundo de la prospección y exploración y explotación de minerales, va uniendo, no está bien eso, en su artículo 26, cualquier persona, dice individual, colectiva, nacional o extranjera, puede realizar actividades de prospección y exploración. O sea, no da un concepto cada. No hay un concepto. No hay. Ahora, la ley número 535, si van a ver también su artículo 10, clasificación de las actividades, el inciso D nos habla de la exploración, dice, es la determinación de la dimensión y las características del yacimiento, de la cantidad y calidad del mineral, su evaluación para fines de desarrollo. O sea, es un absurdo también esto. Yo la ley 535 la he observado y he hecho un seminario, pero nadie me ha apoyado en la universidad. He hecho las observaciones antes de su promulgación, porque yo ya tenía el proyecto de la ley minera 535. Pero los de la Facultad de Derecho, nada se han atrevido, les he dicho, vengan a debatir un poco, ustedes que conocen más sobre disposiciones legales. Les ha valido, a la universidad le ha valido, un raba. Mis alumnos y yo en el Paranif. He invitado a algunos otros de la Comisión de Minería, han dicho vamos a tomar en cuenta sus observaciones, porque les he hecho llegar mis observaciones, pero no han modificado nada, absolutamente nada. O sea, no me convence la ley 575. En algunas cosas sí, pero está desordenada. No hay conceptos ni definiciones claras. Si tienen alguna pregunta, ahora, con respecto a la norma de contabilidad número 5, considera en su inciso C, exploración, que es la etapa del examen detallado de una propiedad, por eso lo he puesto en amarillo, para determinar si existen depósitos de minerales en cantidades que pueden ser económicamente explotables. La exploración comienza, dice, la exploración comienza cuando se adquieren los derechos. Lo he puesto en negrito, los derechos de exploración y o producción. Pero si ni siquiera saben distinguir lo que es propiedad, ni siquiera saben determinar lo que es una concesión o una autorización, hablan de derechos. Y dice los derechos de exploración y producción. Si al explorar no encuentro nada de minerales, ¿cómo voy a producir? Este es un absurdo. Es un total absurdo desconocido. ¿A qué grupo le tocará esto? Vamos a hacer algunos grupos de investigación, por si acaso. Les estoy hablando y siempre les estoy comunicando, porque vamos a sortear temas. Cabe aclarar que la norma de contabilidad número 5 considera, porque una vez que ya estemos con esto, ya voy a sortear los temas. Vayan preparando sus grupos de 6 a 8. En el inciso B dice adquisición, y dice es la gestión de consolidación de los derechos legales para la exploración y o producción de minerales descubiertos dentro de un área específica. No hay tal cosa. ¿Qué es adquisición? Adquisición es comprar. Cuando yo voy a la Hoyustos adquiero un zapato, cuando yo voy a la Hoyustos adquiero o me compro ¿cómo se llama? Un celular, qué sé yo. ¿No? Entonces, todo eso. Ahora, lo más lindo es, ya vamos a hablar de la norma, por eso lo he puesto en rojo, la norma internacional de información financiera 6, NIFS. 6, exploración y evaluación de recursos minerales.
les voy a pedir que vamos a quedar acá, porque también con los otros cursos he quedado acá. Algunos me hacen preguntas, los de la mañana me hacen preguntas. A veces ustedes muy poco hacen preguntas. ¿Ya? Hemos quedado acá para que vayamos igualitos. Por eso lo estoy marcando con un rojo. Vamos a hablar de la norma internacional de información financiera 6, NIF 6, exploración y evaluación. Me gustaría que ustedes lo vayan leyendo. Ya, lo vayan leyendo. Otra vez las pavadas que a veces hacen pues yo diría, estos escribanos creen que es como escribir novelas o escribir Harry Potter. Tienen que tener experiencia, ¿ya? En la actividad. Si no, es una vaina. Y si ustedes lo van a leer, es otro absurdo. Otro absurdo. Y esta es una norma internacional de información financiera, la NIF número 6. Es otra barbaridad. Es otra basura, ahí está. Ese es el término más exacto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Claro, queda claro, Lisa. Bueno, nos veríamos la próxima semana. Vamos a quedar acá entonces. La norma internacional de información financiera 6. Señorita Helen, se anota eso. ¿Ok? Está bien, licenciada. Gracias. Muy bien. Por ahora, no sé cómo le está yendo a Bolivia. Está jugando su penúltimo partido. Yo me voy a poner un rato a la televisión. Que tengan muy buenas noches, señoritas y jóvenes y señoritas. ¿Está bien? Gracias, licenciado.